Nuestro país, los símbolos patrios más importantes que tenemos, sin lugar a dudas, es nuestra bandera nacional, nuestro escudo nacional y nuestro himno nacional. El escudo nacional es la expresión gráfica en la que se recoge nuestro pasado indígena. En él está plasmada la idea de un gran pueblo, el azteca, que tuvo cerca de su destino histórico y cuyos valores culturales son primordialmente el basamento de nuestra nacionalidad. Para los aztecas el águila y la serpiente eran dos elevados símbolos. El águila para los aztecas representaba la fuerza cósmica del sol y la serpiente representaba las potencialidades de la tierra. Era un simbolismo bastante profundo. El águila devorando a la serpiente significa la unión de principios vitales que orientan a un pueblo hacia metas de superación. El nopal era para los antiguos mexicanos una planta divina, atractiva, original, propia del paisaje de la Anáhuac, donde está basada la Ciudad de México, que habría de dar nombre a su gran ciudad, Tenochtitlán, que en su más sencilla aceptación significa entre tunas y nopales. Pero si tomamos en cuenta la profundidad, sobre todo emblemática, de las fuerzas de nuestro escudo, esto podría ponerle la piel de gallina a cualquier persona del mundo y más a nosotros, tomando en cuenta que el águila es la fuerza cósmica del sol, del centro del universo, de lo que crea, de lo que genera, de lo que produce, y la serpiente, las potencialidades de la tierra. El himno nacional mexicano, de Francisco González Bocanegra, compositor de la letra, y de Jaime Nuno Roca, compositor musical, fue cantado por primera vez la noche del 15 de septiembre de 1854 por un célebre tenor de aquel tiempo llamado Salvi, quien dejó oír por primera vez las vibrantes notas de nuestro himno. Las pasiones políticas de la época, sin embargo, hicieron que al triunfar la revolución de Ayutla, se relegase el himno nacional de González Bocanegra y de Jaime Nuno. Pasaron 8 largos años para que sus acordes volvieran a escucharse. Y fue hasta el 5 de mayo de 1862 cuando las tropas mexicanas al mando del general Ignacio Zaragoza se cubrían de gloria luchando en Puebla contra los invasores franceses. Y fue cuando el himno volvió a escucharse, opacando las notas de la Marsellesa, que los soldados napoleónicos o franceses cantaban con ardor. Imaginen esa guerra, no solo en armas, sino en espíritus, en ardor, unos cantando la Marsellesa y los nuestros cantando el himno nacional mexicano. Y desde entonces, desde esa fecha, México cuenta con un himno que todos sus hijos no pueden dejar de escuchar, sin sentir un estremecimiento indescriptible, como si cada nota fuese un grito de rebeldía, como si cada estrofa tocara las fibras más hondas de nuestro corazón. Y la historia del himno nacional mexicano es en verdad sorprendente. A lo largo de su historia, nuestro país tuvo varios himnos nacionales que por una u otra razón terminaron en el olvido. El primero de que se tiene registro, por ejemplo, fue compuesto por José Torres Cano en 1821, una vez consumada la independencia, en honor a Agustín de Iturbide. Al año siguiente, el himno fue sustituido por una composición de José María Garmendia,
que también ensalzaba la figura de Iturbide, ahora emperador de México. Obviamente, cuando el régimen monárquico llegó a su fin y fue sustituido por un gobierno republicano, este himno fue desechado. Y así, en medio de las vicisitudes que se vivieron en México durante ese turbulento siglo XIX, varios himnos vieron la luz y desaparecieron uno tras otro al ritmo de las pugnas, igualito que ahora, entre liberales y conservadores. La historia es repetitiva. La historia es tacaña si no se aprende, si no se sustrae de ella lo que se debe de sustraer. E igualito que ahora, entre liberales y conservadores, según el bando al que perteneciera el gobierno en turno, se iba cambiando el himno, se iba tratando de borrar la historia. La difícil situación en que quedó México después de la invasión estadounidense de 1846 a 1848, que incluyó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, pareció ser una razón más que poderosa para hacer un llamado a la creación de conciencia sobre la unidad nacional, por lo que entre 1849 y 1853 se registraron 4 convocatorias para elegir un himno que unificara de una vez por todas a todos los mexicanos bajo un mismo canto verdaderamente patriótico. Las divisiones parecen ser parte de nuestra idiosincrasia y que tristemente estamos repitiendo. Y según las palabras del entonces presidente Antonio López de Santana, sin embargo, estas convocatorias fueron atendidas en su mayor parte por músicos y poetas extranjeros. Así, por ejemplo, la primera de ellas fue ganada por un músico austriaco y un poeta estadounidense, lo cual, como era de esperarse, no fue para nada del agrado del público. Luego siguieron las propuestas de un poeta cubano y varios músicos italianos, franceses, hasta un checoslovaco. Todas las cuales lo único que hicieron fue engrosar las filas de himnos mexicanos desechados. La última convocatoria, al parecer la más seria, fue lanzada el 12 de noviembre de 1853 por el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio del gobierno del presidente Antonio López de Santana. Y se dividió en 2 partes. Primero se abrió el concurso para elegir la letra del nuevo himno, el cual fue atendido por 26 poetas, de entre los que eligieron los versos escritos por Francisco González Bocanegra, poeta y dramaturgo, que a la sazón contaba en aquel entonces con tan solo 29 años de edad. Nacido en San Luis Potosí, y González Bocanegra fue desterrado de México con su familia en 1829 porque su padre era español. Y entonces el presidente Guadalupe Victoria había decretado la expulsión de todos los españoles que vivían en México. En 1836 España reconoció finalmente la independencia de México, con lo que la familia de González Bocanegra pudo regresar a nuestro país. Dedicado al comercio, este joven González Bocanegra se trasladó a la Ciudad de México, donde frecuentó las tertulias literarias y entabló relación con poetas, escritores y periodistas, y finalmente terminó por abandonar las actividades comerciales e ingresó a la administración pública, llegando a ser editor del Diario Oficial del Supremo Gobierno, se llamaba así. Cuenta una anécdota que González Bocanegra no se animaba a participar en el concurso para elegir la letra del nuevo himno, por lo que Guadalupe González del Pino, su novia, lo encerró en una habitación de su casa, advirtiéndole que no lo dejaría salir de ahí hasta que hubiese escrito algo que valiera la pena para concursar. 4 horas después, González Bocanegra le pasaba por debajo de la puerta la letra de lo que sería nuestro himno nacional mexicano. Y lo cierto es que una vez elegido el texto de este joven poeta potosino, se procedió a lanzar la convocatoria para elegir la música. Esta segunda fase del concurso fue atendida por 15 compositores.
resultando ganador el músico catalán Jaime Nuno Roca, sí, español, quien también contaba con 29 años de edad y acababa de llegar a México, contratado como director de bandas de guerra. Jaime Nuno era un huérfano a los 9 años de edad. Inició sus estudios musicales en Barcelona, bajo el auspicio de su tío. A los 17 años obtuvo una beca para viajar a Italia a estudiar con el reconocido compositor Saverio Mercadante de aquella época. En 1851, Nuno viajó a Cuba como director de la banda de música de la Reina de España. Ahí conoció a Antonio López de Santana, entonces expresidente de México. Cuando Santana regresó al país para ocupar por 11ª y última vez la presidencia, invitó a Nuno a dirigir las bandas militares de nuestro país. Este compositor aceptó y viajó a México en 1854, coincidiendo su llegada con la apertura de la convocatoria del concurso para componer la música del himno nacional, del cual sería declarado triunfador. Así pues, el himno nacional mexicano, con música de Jaime Nuno y letra de Francisco González Bocanegra, fue interpretado por primera vez en público el 15 de septiembre de 1854 en el Teatro Santa Ana. Luego se le puso el nombre de Teatro Nacional de México, que fue demolido en 1901 para ampliar la actual Avenida 5 de Mayo. La dirección orquestal corrió a cargo del compositor y contrabajista italiano Giovanni Bottesini, quien aquel entonces se encontraba en México y también había participado en el concurso. Y los solistas fueron la soprano Claudina Fiorentini y el tenor Lorenzo Salvi, quienes interpretaron por primera vez nuestro himno nacional mexicano. No obstante, esa interpretación no se consideró oficial, pues el presidente López de Santana no se encontraba presente en el evento. Al día siguiente, 16 de septiembre del mismo año, el estreno oficial del himno nacional fue dirigido por su creador, Jaime Nuno, y los solistas fueron la soprano Balbina Stefanone y una vez más el tenor Lorenzo Salvi. Sin embargo, todo indicaba que el destino de esta composición iba a ser el mismo que el de sus predecesores, que se iba a desechar, que no iba a durar. Seguía habiendo una división profunda en la sociedad mexicana. En 1855 los liberales lograron derrocar a Santana, quien tuvo que abandonar la presidencia. El poder fue asumido por Juan Nepomuceno Álvarez y al himno nacional, que había sido creado bajo un gobierno conservador, le fueron suprimidas 2 estrofas que ensalzaban respectivamente a Iturbide y a Santana. 2 meses después de asumir la presidencia, Juan Nepomuceno Álvarez cedió el poder a Ignacio Comonfort, quien simplemente hizo caso omiso del himno, al igual que casi todos los gobernantes posteriores, incluyendo a Benito Juárez. Sería hasta el mandato de Porfirio Díaz en 1876 que el himno volvería a ser tomado en cuenta para ser interpretado en las ceremonias oficiales. Aunque con el tiempo las 10 estrofas que conformaban la composición original de González Bocanegra habían sufrido diversas supresiones y modificaciones. 90 años de altibajos tuvieron que pasar desde que el himno nacional fuera compuesto hasta su oficialización, llevada a cabo en 1943 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, y quien limitó la totalidad del himno a las estrofas 1, 5, 6 y 10 del original, más el estribillo, y prohibió alterar, corregir o modificar tanto la letra como la música. Quedó así constituido el himno más hermoso que puede existir sobre el planeta, el himno que nos hace hervir la sangre
a todos y a cada uno de los que lo podemos cantar con orgullo. El himno que representa sobre todo compromiso, respeto y ante todo conciencia de ser mexicanos.